El calor del día se negaba a morir, aferrándose a las piedras de la Plaza Mayor de Fuente Clara, mucho después de que el sol se hubiera hundido tras las colinas ocres, dejando un cielo del color de un moratón profundo. Manuel Romero permanecía en la periferia de la multitud, un cuerpo más entre las sombras, que se congregaban donde terminaba el resplandor de las antorchas y comenzaba la noche. Desde allí, el mundo de los Balbuena era un escenario iluminado, un retablo de poder y gracia inaccesible. El aire olía a almendras garrapiñadas, al vino áspero que compartían los jornaleros y, más allá, a un perfume sutil, a agua de rosas y a lino almidonado que emanaba del estrado donde se sentaban las familias principales. Don Ricardo de Balbuena presidía el centro de todo, un patriarca tallado en la misma roca adusta que sus tierras. Su voz un trueno contenido que imponía silencio con solo carraspear. A su lado, Inés. Manuel la observaba no como un hombre mira a una mujer, sino como un devoto contempla un icono sagrado e inalcanzable. Su vestido, de un azul pálido como el amanecer, parecía absorber la luz de las antorchas, convirtiéndola en un faro de serenidad en mitad del bullicio. No sonreía, pero una calma habitaba en sus gestos, en la inclinación de su cabeza al escuchar al párroco, en la forma en que sus manos reposaban en su regazo, una sobre otra, como dos palomas dormidas. El sacerdote, el padre Mateo, había iniciado la subasta benéfica para la restauración del tejado de la iglesia, y ahora sostenía en alto el último objeto, un pañuelo de batista, tan fino que parecía tejido con niebla, con las iniciales de Inés de Balbuena, bordadas en un hilo de seda azul en una esquina. Era su trabajo, su donación. Manuel sintió una opresión en el pecho, una mezcla de reverencia y una amarga conciencia de la distancia. El pañuelo era un símbolo de su mundo, delicado, inútil y hermoso. Un mundo que él solo podía observar desde la oscuridad, con las manos encallecidas y el sabor a polvo en la garganta. La puja comenzó con la desgana educada de los ricos. Un juego de vanidades y caridad calculada. 2 reales, 5 reales, 1 peseta. Cifras que para él representaban días de trabajo bajo un sol implacable. Y entonces, una idea absurda y terrible, nacida del orgullo herido de su linaje y de un anhelo que no se atrevía a nombrar, echó raíces en su mente. Poseer algo que ella había tocado, algo que llevaba la marca de su existencia, se convirtió en una necesidad tan física como el hambre. Contó las monedas que guardaba en el bolsillo de su faja, el fruto de un año de privaciones, el sudor de 1000 olivos. Sabía que era una locura, un desafío silencioso que nadie entendería, pero la sangre de su padre, un hombre despojado de todo salvo de su honor, bullía en sus venas, exigiéndole un gesto, por fútil que fuera, que declarara que él también era un hombre. El silencio se alargó mientras el cura esperaba una oferta mayor, y Manuel supo que si no actuaba en ese instante, el momento se perdería para siempre, dejándole solo con el eco de su propia cobardía. Dio un paso al frente, saliendo del anonimato de las sombras hacia el círculo de luz incierta. El murmullo de los jornaleros a su espalda cesó al instante, reemplazado por una tensión expectante. Todos los ojos, antes fijos en el estrado, se volvieron hacia él. Sintió el peso de sus miradas como una carga física, cada una de ellas evaluando su ropa gastada, sus botas cubiertas de un polvo rojizo, que era la sangre misma de la tierra de los Balbuena, su rostro curtido por el sol y el viento. No era nadie, un nombre en la lista del capataz, una espalda más doblada sobre los surcos. Su propia voz le sonó extraña, un sonido áspero y ajeno en el aire festivo. 2 pesetas, dijo, y la cantidad, una fortuna para él, sonó ridícula y audaz en el silencio que siguió. El padre Mateo parpadeó, confundido, buscando su rostro entre el gentío, pero fue la reacción de don Ricardo la que congeló el tiempo. El terrateniente no se movió, pero una sonrisa lenta y cruel se dibujó en sus labios, una mueca que no alcanzó sus ojos fríos. Era una sonrisa de desdén puro, la de un hombre que aplasta un insecto sin siquiera darse cuenta. Inés, por el contrario, se irguió ligeramente, su rostro una máscara pálida e indescifrable bajo la luz danzante de las antorchas. Por un instante, sus miradas se cruzaron por encima del mar de cabezas, un puente frágil tendido sobre un abismo de clase y costumbre. Manuel vio en sus ojos no desprecio, sino una especie de sobresalto, de dolorosa sorpresa. Fue entonces cuando don Ricardo se levantó, su corpulenta figura eclipsando al sacerdote. Su voz retumbó en la plaza.
cargada de una falsa jovialidad, que era más afilada que cualquier insulto directo. «100 pesetas», proclamó, y una ola de risas serviles recorrió a los de su círculo. Se dirigió al sacerdote, pero sus palabras estaban destinadas a Manuel, a toda la plaza, a todo el mundo. «El honor de mi hija no está a la venta para un hombre que duerme sobre paja». Cogió el pañuelo de manos del cura, lo sostuvo en alto un segundo, y con un gesto teatral, lo arrojó a un charco de agua sucia que el riego de la mañana había dejado junto al estrado. El delicado bordado se oscureció al instante, hundiéndose en el lodo. Manuel no apartó la vista de sus ojos, ni siquiera cuando la humillación le quemó la cara como una bofetada. Solo inclinó levemente la cabeza, no en sumisión, sino en reconocimiento de una declaración de guerra, antes de retroceder, paso a paso, hasta que la oscuridad lo engulló de nuevo, llevándose consigo el sonido de la dignidad rota. Si te cautivan las historias en las que el amor debe sobrevivir a la clase, el silencio y las elecciones imposibles, suscríbete ahora para acompañar este viaje hasta su final silencioso e inolvidable. El camino de vuelta a la Gañanía fue un peregrinaje a través de un laberinto de silencio. Las calles encaladas de Fuente Clara, que antes bullían de vida, ahora parecían los huesos blanqueados de un animal muerto, mudos testigos de su deshonra. Cada paso resonaba sobre los adoquines con una claridad dolorosa, amplificando la soledad que le envolvía como un sudario. No se cruzó con nadie. El pueblo entero parecía haberse quedado en la plaza para saborear el espectáculo, para comentar en susurros la osadía del jornalero y la justa lección impartida por el patrón. Manuel no sentía ira, no todavía. La humillación era una herida demasiado profunda y limpia, un frío que se había instalado en el centro de su pecho y que paralizaba cualquier otra emoción. Revivía el momento una y otra vez. La sonrisa de don Ricardo, el vuelo lánguido del pañuelo al caer, la mancha oscura extendiéndose sobre la tela como una enfermedad. Era un acto de una crueldad tan perfecta y calculada que casi merecía admiración. No había sido un simple insulto, sino una lección pública sobre el orden del mundo. Una lección sobre quién poseía la tierra, quién poseía el honor, y quién no poseía más que la fuerza de sus brazos para servir a los primeros. Al llegar a las dependencias de los jornaleros, el olor familiar a paja sudada, a guiso de legumbres y a cansancio antiguo, le recibió como un viejo conocido. Dentro, el silencio era diferente al de las calles. Era un silencio pesado, lleno de palabras no dichas. Los otros hombres, que habían regresado antes que él, estaban ya en sus jergones. Ninguno le miró directamente, pero sintió sus presencias, su compasión mezclada con una especie de temor reverencial. Había desafiado al león en su propia guarida, y aunque había sido derrotado, el eco de su rugido, por débil que fuera, aún permanecía. Se sentó en su catre, el esparto áspero arañándole la piel a través de la delgada tela de sus pantalones. En la oscuridad, metió la mano en un pequeño hueco de la pared de adobe, tras una piedra suelta, y sacó un paquete envuelto en tela de arpillera. Lo desenvolvió con cuidado. Dentro no había dinero, sino un documento doblado, el papel amarillento y quebradizo por el paso de los años. La escritura de sociedad, el pacto original sellado ante notario en Sevilla, que declaraba a su padre, a un Soler, dueño de la mitad de todo lo que ahora llevaba el nombre de Valbuena. El peso de aquel papel en sus manos era el peso de una vida robada, de una justicia aplazada. La humillación de la plaza no era solo suya, era la humillación de su padre, de su nombre. Y mientras sostenía la prueba de la traición, una calma gélida reemplazó al frío en su pecho. La paciencia, había aprendido, era el arma de los desposeídos, y él había esperado mucho tiempo, observando, aprendiendo cada palmo de la tierra que le pertenecía por derecho, cada debilidad del hombre que se la había arrebatado. Aquella noche, el pañuelo en el lodo no había sido un final, sino un principio. La guerra silenciosa había sido declarada, y él acababa de comprender que la única forma de ganarla no era con dinero, sino con la memoria. El sol del día siguiente ascendió con una indiferencia brutal, borrando las sombras de la noche y devolviendo el mundo a su cruda y cegadora realidad. El trabajo en los olivares comenzó antes del alba, en esa hora gris en la que el aire es fresco y la tierra aún exhala el relente de la noche. Para Manuel, el ritmo del campo era una especie de bálsamo, una penitencia y una meditación. El golpe seco y repetitivo de la azada contra el suelo duro y sediento marcaba un compás que ordenaba sus pensamientos, aquietando la tormenta que la humillación de la víspera había desatado en su interior. Cada movimiento,
Era un acto de memoria, una conversación con la tierra que sus antepasados habían labrado. Conocía cada olivo como a un viejo amigo, el retorcido junto al arroyo seco, cuyas aceitunas eran más amargas, el joven y vigoroso que crecía en la ladera, desafiando al viento, el centenario, cuyo tronco parecía un rostro lleno de arrugas y sabiduría. Eran suyos en espíritu, aunque no en papel. Mientras trabajaba, con el sudor empapándole la camisa y pegándosela a la espalda, alzaba la vista de vez en cuando hacia el cortijo de la atalaya. Se erguía en la cima de la colina más alta, una fortaleza blanca y arrogante que dominaba el valle. Desde allí, el mundo debía de parecer un mapa ordenado, una posesión que se podía abarcar con la mirada. Se imaginaba a Inés dentro de aquellos muros, en una habitación fresca y sombreada, lejos del polvo y del esfuerzo. ¿Qué pensaría ella de lo ocurrido? ¿Habría sentido lástima, vergüenza, o simplemente la indiferencia de quien observa un incidente desagradable pero insignificante desde una gran altura? El recuerdo de su rostro en la plaza, pálido y sorprendido, era lo único que le impedía entregarse a un odio ciego y sin matices. En su expresión había habido algo más que el desdén de su padre, una fisura en la máscara de perfecta compostura. El capataz, un hombre leal a don Ricardo hasta la médula, pasó a su lado sin decirle una palabra, pero su mirada fue más elocuente que un discurso. Había desprecio en ella y una advertencia. Manuel era un hombre marcado. Su audacia no sería olvidada. El resto de los jornaleros mantenían una distancia respetuosa, trabajando en un silencio que no era el habitual. No era la camaradería callada de hombres compartiendo una tarea agotadora. Era un silencio tenso, cargado de la conciencia del abismo que se había abierto en la plaza. Él había cruzado una línea invisible y ahora existía en un espacio intermedio. Ya no era simplemente uno de ellos. Al mediodía, cuando el sol caía a plomo y el canto de las cigarras era un zumbido ensordecedor, se detuvo a beber agua de un botijo. Apoyado en el tronco de un olivo, miró de nuevo hacia el cortijo, y entonces la vio. Era solo una silueta fugaz en una de las ventanas superiores, una mancha de color claro contra la oscuridad del interior. Duró apenas un segundo antes de desaparecer, pero fue suficiente. La visión, tan lejana e imprecisa, reavivó el dolor de la noche anterior con una intensidad inesperada, recordándole que la distancia entre ellos no se medía en metros, sino en generaciones de poder y sumisión. Una distancia que parecía tan vasta e infranqueable como el cielo ardiente sobre su cabeza. Aquella visión fugaz en la ventana le transportó a otro momento, unas semanas atrás, un instante tan breve y silencioso que casi podría haberlo soñado. Fue junto al pozo viejo, en la parte trasera del cortijo, donde la sombra de un nogal centenario ofrecía un respiro del sol implacable. Él estaba reparando el brocal de piedra, una tarea que requería paciencia y precisión, y ella había salido al jardín, sola por un milagro, sin la compañía constante de su dueña o de su padre. El aire estaba inmóvil, cargado con el aroma de los jazmines que trepaban por un muro cercano. Durante varios minutos, el único sonido fue el suave golpeteo de su martillo contra el cincel y el chirrido de la polea del pozo cuando ella sacó un cubo de agua fresca. Él no se atrevió a mirarla directamente, concentrado en su trabajo, sintiendo su presencia como se siente el calor del sol en la nuca. Fue ella quien rompió el silencio. Su voz, suave y educada, le sobresaltó. «Hace calor para un trabajo tan duro, Manuel». No dijo «buen hombre», ni usó el tono condescendiente que empleaban los de su clase al dirigirse a los sirvientes. Dijo su nombre. Y en ese simple acto de reconocimiento, en esa palabra, se abrió una pequeña grieta en el muro que los separaba. Él se levantó, quitándose el sombrero con un gesto torpe, y murmuró una respuesta que ni él mismo recordaba. Se quedaron en silencio de nuevo, un silencio diferente esta vez, no vacío, sino lleno de una conciencia mutua. Él notó que en sus manos no llevaba guantes. Tenía una pequeña mancha de tinta en el dedo índice, como si hubiera estado escribiendo. Él, por su parte, era dolorosamente consciente de sus propias manos, grandes, agrietadas, con la suciedad incrustada bajo las uñas. Fue entonces cuando, movido por un impulso inexplicable, sacó del bolsillo un trozo de periódico viejo que usaba para liar su tabaco. Con movimientos rápidos y precisos que había aprendido de niño, sus dedos ásperos y torpes se volvieron ágiles y delicados. En menos de un minuto, había doblado el papel hasta convertirlo en una pequeña pajarita, un ave frágil y efímera. Se la tendió sin decir nada.
la palma de su mano extendida un puente de tierra y sudor. Ella le miró a los ojos, y por primera vez él vio más allá de la hija del terrateniente. Vio una curiosidad genuina, una chispa de algo que no supo nombrar. Dudó un instante, y luego, con una delicadeza infinita, tomó el pájaro de papel. Sus dedos rozaron los suyos, un contacto tan leve como el ala de una mariposa, pero que a él le recorrió el cuerpo como una descarga. «Gracias», susurró ella, y una leve sonrisa, una sonrisa verdadera que no estaba destinada a nadie más, iluminó su rostro. La guardó en el bolsillo de su delantal y se fue tan silenciosamente como había llegado. Ahora, bajo el sol del olivar, el recuerdo de aquel momento era una tortura y un tesoro. La pajarita de papel, un objeto sin valor hecho de noticias olvidadas, se había convertido en el símbolo de un mundo imposible. Un mundo donde un simple gesto podía significar más que la tierra y la sangre. Un mundo que la crueldad de su padre había demostrado que era tan frágil como el papel del que estaba hecho, y que podía ser destruido con la misma facilidad. El recuerdo no era un refugio, sino una herida que se negaba a cicatrizar. Antes de ser Manuel Romero, jornalero, había sido Manuel Soler, hijo de un hombre que creía en la palabra dada y en la justicia de una firma ante notario. Su infancia no había transcurrido en la miseria polvorienta de una gañanía, sino en una modesta pero digna casa en las afueras de Archidona, con un pequeño patio donde su madre cultivaba geranios y un salón con una estantería que albergaba más libros que platos había en la cocina. Su padre, Antonio Soler, no era un terrateniente, pero tampoco un siervo. Era un socio, un hombre con visión que había invertido el patrimonio de su familia, modesto pero honrado, en una vasta extensión de tierra yerma junto a un joven y ambicioso Ricardo de Balbuena. Juntos, soñaban con convertir aquel secarral en el olivar más próspero de la comarca. Manuel recordaba el olor a cuero y a papel sellado de la escritura de sociedad, un documento que su padre guardaba en un cofre de madera de nogal y que a veces le dejaba tocar, explicándole que aquello no era solo un papel, sino la promesa de su futuro. Le enseñó a leer con los titulares de los periódicos de Sevilla y a sumar con las hileras de olivos que plantaban. Pero la prosperidad que brotó de aquella tierra solo floreció para uno de los dos. Manuel era apenas un niño cuando el mundo se desmoronó. No entendió las palabras que se susurraban en voz baja: deuda, engaño, influencias. Solo vio cómo la luz se apagaba en los ojos de su padre, cómo su madre enfermaba de una tristeza que ningún médico podía curar, y cómo los muebles de su casa iban desapareciendo uno a uno. La traición de Balbuena fue un veneno lento y metódico. Usando un documento falsificado y la complicidad de un juez corrupto, reclamó la totalidad de la finca y, lo que era más importante, los derechos exclusivos del río que la alimentaba, ahogando a su socio no solo financieramente, sino vitalmente. Antonio Soler murió despojado de todo, salvo de aquel papel original, la prueba inútil de su honor mancillado. En su lecho de muerte, con la respiración rota, le hizo a Manuel una única petición: no busques venganza, hijo. Busca justicia. La tierra recuerda. Aprende de ella. Y nunca, nunca olvides tu nombre. Tras enterrar a sus padres, Manuel Soler, con el corazón lleno de una rabia fría y la escritura de sociedad cosida en el forro de su chaqueta, desapareció. Se convirtió en un fantasma, un muchacho sin pasado que buscaba trabajo, cualquier trabajo, hasta que el destino, o una voluntad de hierro, le llevó de vuelta al único lugar al que pertenecía. La tierra que llevaba el nombre de su ladrón, bajo el falso apellido de Romero. Sabía que para reclamar lo que era suyo, primero debía convertirse en invisible, en una parte tan natural del paisaje que nadie se fijara en él, esperando el momento en que la memoria de la tierra finalmente hablara a través de sus manos. Los primeros años en la atalaya fueron una lección de humildad forjada a fuego y sudor. Manuel aprendió a callar, a observar y a trabajar con una disciplina que rayaba en la penitencia. Su cuerpo, acostumbrado a la suavidad de los libros, se endureció, se agrietó y se amoldó a las herramientas del campo. Aprendió el lenguaje del esparto bajo sus dedos, el peso exacto de un capacho lleno de aceitunas, el sonido que hace la tierra sedienta al recibir el primer sorbo de agua. Los otros jornaleros, hombres curtidos por generaciones de servidumbre, le miraban al principio con recelo. Era demasiado callado, demasiado intenso. Había una inteligencia en sus ojos que no correspondía a su estación. Una forma de mirar los olivos no como una fuente de trabajo, sino como un legado.
No se quejaba del sol, ni de la parquedad del rancho, ni de la dureza de los jergones. Aceptaba cada tarea, desde desbrozar las lindes plagadas de zarzas, hasta cavar zanjas de riego bajo un sol que partía las piedras, con una concentración silenciosa que el capataz, un hombre brutal pero justo en su brutalidad, llegó a confundir con su misión. Pero Manuel no se sometía, estudiaba. Aprendía cada secreto de aquella finca que le pertenecía por derecho. Descubrió qué olivos eran más vulnerables a la mosca, qué parcelas retenían mejor la humedad, qué sendero oculto llevaba al río sin tener que pasar por el camino principal. Su conocimiento de la tierra se volvió tan íntimo, tan profundo, que a veces sentía que las raíces de los árboles se entrelazaban con sus propias venas. No lo hacía por ganarse el favor de nadie, sino porque cada palmo de tierra que dominaba con su esfuerzo y su intelecto era una pequeña victoria, una reconquista silenciosa. Un día, el semental predilecto de don Ricardo, un magnífico caballo negro llamado Sombra, se hirió gravemente una pata en el cercado. El veterinario del pueblo estaba ausente y el pánico se apoderó de la cuadra. Mientras todos gritaban y daban consejos inútiles, Manuel se acercó al animal con una calma que silenció a los demás. Le habló en susurros, con la misma voz con la que su padre le leía cuentos, y con unas manos sorprendentemente gentiles, limpió y entablilló la herida con una destreza que nadie le conocía. Don Ricardo presenció la escena desde la distancia, con el ceño fruncido. No le dio las gracias, pero a partir de ese día, cuando sus ojos se cruzaban con los de Manuel, ya no veía a un simple jornalero, sino un enigma, una pieza que no encajaba en el orden perfecto de su mundo, sin saber que aquel hombre tranquilo era el único que conocía la verdadera historia escrita en el corazón de su tierra. El dinero llegaba en forma de monedas de cobre y, muy de vez en cuando, de plata, contadas una a una por la mano del capataz al final de la semana. Para los demás jornaleros, ese dinero era para el vino de la taberna, para el tabaco, para enviar algo a familias lejanas a las que apenas veían. Para Manuel, cada moneda era un ladrillo para reconstruir una vida, aunque fuera sobre los cimientos de una mentira. Durante años, vivió con una frugalidad monástica. Remendaba su propia ropa hasta que el tejido no aguantaba un hilo más. Comía lo que daban en la gañanía, sin permitirse nunca el lujo de un trozo de chorizo o un vaso extra de vino en el pueblo. Mientras los demás dormían el sueño agotado del justo, él a veces se quedaba despierto, a la luz de un candil, repasando en su mente los mapas de la finca que dibujaba en su memoria. Los otros hombres le tomaron por un avaro o un santurrón, pero su constancia silenciosa acabó por imponer una forma de respeto. No pedía nada prestado, no se metía en reyertas y su palabra, las pocas veces que la empeñaba, era tan sólida como la piedra. Con el tiempo, sus ahorros, guardados en el mismo hueco de la pared donde ahora ocultaba la escritura, crecieron. El primer granito fue la compra de unas botas de cuero buenas, no las vastas alpargatas de esparto que usaba la mayoría. El tacto del cuero bien curado, el peso sólido en sus pies, fue como recuperar una pequeña parte de su antigua identidad. Luego fue un abrigo de paño grueso, que le protegía del frío cortante de las mañanas de invierno, y le permitía caminar por el pueblo sin parecer un mendigo. Finalmente, tras 5 años de trabajo ininterrumpido, tuvo suficiente para alquilar una pequeña habitación propia en la casa de una viuda en las afueras de Fuente Clara. Dejar la gañanía fue como salir de una prisión, tener una puerta que cerrar, una cama para él solo y un lugar donde guardar sus pocas posesiones. Las botas, el abrigo, un par de libros que había comprado de segunda mano. Era un lujo que saboreaba en silencio cada noche. Se había construido una existencia modesta pero digna, una fachada de respetabilidad. Era Manuel Romero, el jornalero más formal y trabajador de la atalaya, un hombre fiable, un hombre que sabía cuál era su lugar. Y fue precisamente desde ese lugar, un día de primavera mientras reparaba la cancela de entrada al cortijo, cuando la vio acercarse por primera vez, no como una aparición lejana en una ventana, sino como una mujer real, caminando por el sendero con un cesto de flores en la mano, y el mundo que tan cuidadosamente había construido sobre la paciencia y el control comenzó a temblar. Ella caminaba con la ligereza de quien nunca ha tenido que apresurarse, una calma que contrastaba violentamente con la urgencia que regía la vida de Manuel. Llevaba un vestido sencillo de algodón blanco, pero en ella parecía la seda más fina. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño bajo, pero algunos mechones rebeldes se escapaban y jugaban con la brisa, brillando bajo el sol. Inés de Balbuena se detuvo a pocos pasos de él.
al otro lado de la cancela de forja que él estaba ajustando. El chirrido del metal al moverse era el único sonido, además del zumbido de las abejas en los rosales cercanos. Él no levantó la vista de su trabajo, consciente de la mancha de grasa en su mejilla y del sudor que le perlaba la frente. Sentía sus ojos sobre él, una mirada curiosa, no imperiosa como la de su padre. Esperaba una orden, una petición, la voz distante de la señora dirigiéndose a un sirviente. Pero en lugar de eso, llegó el silencio. Un silencio que se alargó lo suficiente como para volverse incómodo, para obligarle a levantar la cabeza. Sus ojos eran del color de la miel oscura, y le miraban con una seriedad que le desarmó. No había desdén en ellos, ni la indiferencia aprendida de su clase. Había algo más, una pregunta silenciosa. Fue ella quien habló primero, y su voz fue exactamente como la había imaginado. Suave, pero con un timbre claro, como el tañido de una pequeña campana. La cancela siempre se atasca en primavera, dijo. No era una queja, sino una observación, una forma de abrir un puente sobre el abismo que los separaba. Él solo asintió, incapaz de encontrar su propia voz. Carraspeó, sintiendo la sequedad de su garganta. Es la humedad que hincha la madera del quicio, señorita. Las palabras sonaron ásperas, extrañas. La palabra señorita era una barrera, un recordatorio de la distancia que él mismo estaba obligado a mantener. Ella sonrió levemente, una sonrisa apenas perceptible. Mi padre dice que usted tiene buenas manos para arreglar cualquier cosa. Dice que es el hombre más formal de la finca. El elogio, filtrado a través de ella, le golpeó con una fuerza inesperada. Era la primera vez que oía una palabra amable sobre sí mismo de la boca de un Balbuena. Se atrevió a mirarla a los ojos de nuevo, y en un impulso que nació de las profundidades de su antigua vida, de la educación que su padre le había dado, respondió: un hombre solo tiene su trabajo y su palabra, señorita. Intento cuidar de ambos. La formalidad de su frase, tan impropia de un jornalero, la sorprendió. Vio cómo su postura cambiaba, cómo la curiosidad se convertía en un interés genuino. Y fue entonces, en ese instante de conexión inesperada, cuando una idea loca y peligrosa se apoderó de él, la de ofrecerle algo que no tuviera nada que ver con el trabajo o la servidumbre, algo que viniera del otro Manuel, el que nadie conocía. En el bolsillo de su camisa de trabajo siempre llevaba un trozo de periódico viejo. Era un hábito de su padre, que le había enseñado que el saber no ocupaba lugar, y que hasta la noticia más insignificante podía ser útil. Lo usaba para encender un cigarro, para limpiar una herramienta, o simplemente para leer una y otra vez las mismas líneas durante la pausa del mediodía, un ancla que le conectaba con el mundo más allá de los olivares. Con un movimiento que parecía torpe pero que ocultaba una precisión asombrosa, sacó el pedazo de papel amarillento. Sus manos, encallecidas y manchadas de tierra y grasa, se movieron con una delicadeza que contradecía su apariencia. Los dedos que podían manejar un hacha o una azada, ahora doblaban el frágil papel con la ligereza de un cirujano. Inés le observaba, fascinada, sin decir una palabra. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse. El sol, los olores del jardín, el canto de los pájaros. Solo existían aquellas manos transformando un trozo de basura, un fragmento de la historia olvidada de otros hombres, en algo nuevo. Pliegue tras pliegue, con una concentración absoluta, fue dando forma a la pajarita. Era un arte que había aprendido de su madre en las largas tardes de invierno de su niñez. Un juego secreto entre ellos. Cada doblez era un recuerdo, un eco de un tiempo en el que su vida había estado llena de pequeños actos de belleza inútil. Cuando terminó, la sostuvo en la palma de su mano. Era una criatura imperfecta, hecha de titulares sobre política y precios del grano, pero tenía una extraña gracia. Un pájaro de papel, nacido del polvo y del trabajo, destinado a volar solo en la imaginación. Se la tendió, cruzando el umbral simbólico de la cancela que los separaba. No dijo nada. El gesto lo decía todo. Era una ofrenda, un regalo que no tenía valor monetario, y que, por tanto, no podía ser rechazado por impropio. Era algo que venía de su espíritu, no de su condición. Ella le miró a los ojos, y él vio una lucha en su interior, la sorpresa, la duda, el miedo a lo que significaba aceptar. Luego, muy lentamente, alargó su mano. Sus dedos, pálidos y finos, rozaron los suyos al coger la pajarita. El contacto fue eléctrico, un universo de sensaciones en un toque fugaz. «Es preciosa», susurró ella, y por primera vez le dedicó una sonrisa auténtica, una que le llegó a los ojos
y le iluminó el rostro. La contempló un segundo más, y luego, con un movimiento rápido, la guardó en el bolsillo de su delantal, como si estuviera escondiendo un tesoro robado. El secreto acababa de nacer entre ellos, frágil y silencioso como un pájaro de papel. Los días que siguieron a ese encuentro estuvieron cargados de una nueva tensión, una conciencia constante que vibraba en el aire cada vez que sus mundos se rozaban. La finca, que antes era un vasto tablero de trabajo y deberes, se convirtió en un escenario lleno de posibles encuentros y miradas furtivas. La vida en Fuente Clara estaba regida por rituales inmutables, y la misa del domingo era el más importante de todos. Era allí donde se reafirmaba el orden social, donde la jerarquía se hacía visible y sagrada. Los Balbuena y las otras familias principales ocupaban los primeros bancos, los de roble tallado con reclinatorios de terciopelo. Detrás se sentaban los comerciantes, el médico y los propietarios de tierras más pequeñas. Y al fondo, de pie junto a la pila de agua bendita o arrimados a las paredes frías, se congregaban los jornaleros y los pobres, los que solo entraban en la casa de Dios por la puerta de servicio. Manuel siempre se quedaba cerca de la salida, una sombra más entre las sombras, pero ahora sus ojos no buscaban el altar ni el rostro del cura, sino un perfil distinguido en los bancos delanteros. No se atrevía a mirarla fijamente, pero aprendió a sentir su presencia. La reconocía por la inclinación de su cabeza durante el sermón, por el destello de un pendiente de azabache cuando giraba el rostro, por el leve perfume a agua de rosas que a veces la brisa del portalón arrastraba hasta el fondo de la nave. Un domingo, durante el ofertorio, la iglesia estaba más abarrotada que de costumbre. El calor era sofocante, y el aire olía a incienso, a cera derretida y a humanidad. Mientras la gente se movía torpemente para dejar pasar el cepillo de las limosnas, se produjo un momento de caos contenido. Por un instante, un hueco se abrió entre la multitud, una línea visual directa entre el fondo de la iglesia y el banco de los Balbuena. Sus miradas se encontraron a través de aquel pasillo humano. Fue un impacto, un reconocimiento silencioso que aisló a ambos del resto del mundo. En sus ojos, él no vio a la hija del terrateniente, sino a la mujer que guardaba un pájaro de papel en secreto. En los suyos, ella debió de ver no al jornalero, sino al hombre que había creado aquel pequeño milagro con sus manos sucias. El tiempo se detuvo. No hubo sonrisa ni saludo, solo una conexión profunda y peligrosa. Fue un instante de verdad pura en el lugar más vigilado del pueblo. El momento se rompió tan bruscamente como había llegado. Don Ricardo, notando la atención de su hija desviada, posó con firmeza su mano sobre el hombro de Inés, obligándola a girarse hacia el altar. El gesto fue casual, paternal, pero para Manuel fue una afirmación de propiedad, una cadena invisible que la ataba a su mundo. La brecha se cerró, la multitud volvió a interponerse, pero la imagen de la mano de don Ricardo sobre ella quedó grabada en su mente, un recordatorio brutal de que aquella mirada compartida era un acto de rebelión que jamás sería perdonado. La necesidad de volver a estar cerca de ella, aunque fuera por un instante, se convirtió en una sed constante, un dolor sordo en el fondo de su alma. Buscaba pretextos, tareas que le llevaran a las inmediaciones del cortijo, a la huerta o a las cuadras, lugares donde existía la remota posibilidad de un encuentro casual. La mayoría de las veces, su vigilancia era infructuosa. La vida de Inés estaba rígidamente estructurada, siempre acompañada, siempre observada. Pero un día, la suerte o el destino le ofrecieron una oportunidad. Le habían encargado reparar una de las puertas de un box en la cuadra principal, y trabajaba en la penumbra fresca, rodeado del olor dulce del heno y el olor animal y limpio de los caballos. Estaba tan concentrado en su tarea, en el ajuste preciso de una bisagra, que no la oyó llegar. Se había acercado para darle una manzana a Sombra, el semental que Manuel había curado. El caballo la recibió con un suave relincho, y fue ese sonido el que le alertó. Se giró y la vio allí, a solo unos metros, acariciando el cuello del animal. Estaban solos. El mozo de cuadra había ido a por agua, y el silencio del mediodía envolvía el establo como una manta. Ella se volvió hacia él, y en sus ojos había una calma que él no le había visto en la iglesia. Allí, entre los animales, en aquel espacio rústico y funcional, parecía menos una dama y más ella misma. «Le tienes un gran cariño a este animal», dijo Manuel, su voz más un murmullo que una afirmación. Ella asintió, sin dejar de acariciar al caballo.
Me recuerda que la fuerza no tiene por qué ser cruel. La frase, tan simple, estaba cargada de significado. Era una crítica velada al mundo de los hombres que la rodeaban, a su padre. Se quedaron en silencio, un silencio cómodo, compartido. El único sonido era la masticación del caballo y el suave rasgueo de la madera que Manuel lijaba. De repente, al dar un paso atrás para admirar su trabajo, Inés tropezó con un cubo de agua que no había visto. Perdió el equilibrio por un instante y un pequeño grito ahogado se le escapó. Instintivamente, Manuel soltó sus herramientas y se lanzó hacia ella, sujetándola por el brazo para evitar que cayera. El contacto fue firme, necesario. Su mano grande y áspera rodeó la tela fina de su manga, sintiendo el calor y la delicadeza del brazo que había debajo. Duró apenas 2 segundos, pero en ese breve lapso, el mundo se contrajo hasta ese único punto de contacto. Ella se enderezó, y él retiró la mano como si quemara. «Gracias», susurró ella, con la respiración entrecortada. No se miraron a los ojos, sino a la mano de él, que ahora colgaba inerte a su costado. Era una mano de trabajador, pero la había salvado de una caída. En aquel gesto no había habido servilismo ni audacia, solo un impulso humano. Y en la forma en que ella le miró después, él entendió que ella lo había comprendido. Justo entonces, oyeron el sonido de botas pesadas acercándose por el camino de grava, y el hechizo se rompió, dejando tras de sí solo el eco de un peligro compartido y la certeza de que incluso el más simple de los gestos podía costarles todo. La fiesta de la vendimia era el único momento del año en que las rígidas barreras sociales de Fuente Clara parecían disolverse, aunque solo fuera superficialmente. La plaza se llenaba de música de guitarras y panderetas. El olor a mosto recién pisado flotaba en el aire, y hasta don Ricardo permitía una cierta familiaridad, ofreciendo vino y comida a todos los que habían trabajado en la cosecha. Era una generosidad calculada, un recordatorio de su poder y de su magnanimidad, pero la gente la aceptaba con gratitud. Manuel odiaba estas ocasiones. La alegría forzada, la obligación de mostrarse agradecido, la visión de Inés rodeada de los jóvenes herederos de las fincas vecinas, que la cortejaban con torpes cumplidos, todo ello era una tortura. Se mantenía en los márgenes, como siempre, observando desde la distancia, bebiendo su vaso de vino lentamente. Aquella noche, sin embargo, el ambiente era más caótico de lo habitual. Un grupo de niños, excitados por el azúcar y la fiesta, perseguían a uno de los perros del capataz, que llevaba un trozo de longaniza robada en la boca. La persecución se desvió hacia la zona donde se apilaban los cestos de uva, y en un giro cómico, el perro, para esquivar a sus perseguidores, saltó limpiamente sobre un cesto, derramándolo y aterrizando a los pies del alcalde, a quien salpicó de mosto de la cabeza a los pies. La sorpresa inicial dio paso a una carcajada general. Fue un momento de anarquía pura, una imagen tan ridícula que rompió la solemnidad del evento. La risa brotó espontánea y genuina por toda la plaza, uniendo a señores y jornaleros en una misma explosión de hilaridad. Manuel, que estaba más cerca de la escena de lo que le hubiera gustado, no pudo evitar reírse también, una risa abierta y sincera que raramente se permitía. Y entonces, oyó otra risa a su lado, un sonido cristalino y musical que reconoció al instante. Se giró y la vio. Inés se había apartado ligeramente de su grupo, y también se reía con lágrimas en los ojos, cubriéndose la boca con una mano en un gesto instintivo de decoro. Sus miradas se cruzaron en medio de la carcajada compartida. Por un segundo mágico, no eran la hija del terrateniente y el jornalero. Eran simplemente un hombre y una mujer compartiendo un momento de alegría absurda y humana. La conexión fue tan intensa, tan natural, que se sintió peligrosa. Era una intimidad que no les estaba permitida, una igualdad que el mundo no podía tolerar. Y tan rápido como empezó, terminó. La risa murió en sus labios al mismo tiempo, como si una mano invisible les hubiera ahogado el sonido. Ambos se dieron cuenta de su error al ver la mirada del capataz, que había dejado de reírse para clavar en ellos unos ojos fríos y acusadores. Su expresión no dejaba lugar a dudas. Había visto y había entendido. El frío de la realidad se abatió sobre ellos, más helador que el viento de la noche, recordándoles que en su mundo, incluso la alegría compartida tenía un precio que no podían permitirse pagar. El eco de aquella risa compartida se desvaneció tan rápido como había nacido, dejando en su lugar un silencio denso y vigilante. En los días que siguieron a la vendimia, Manuel sintió cómo el aire a su alrededor se enrarecía, cómo una invisible capa de cristal descendía entre él e Inés,
distorsionando cada mirada, amortiguando cada posible palabra. El cambio fue sutil, una erosión silenciosa en lugar de una ruptura violenta. El capataz, cuyos ojos parecían no pestañear nunca, comenzó a asignarle tareas en los confines más remotos de la finca, lejos del cortijo, en las laderas donde el sol golpeaba con más saña y el agua era más escasa. Ya no había reparaciones casuales en las cuadras, ni ajustes en la cancela principal. Su mundo se había reducido de nuevo al olivar, a la compañía muda de los árboles y al ritmo solitario de su propio esfuerzo. Un par de veces, movido por una desesperación que se negaba a aceptar la derrota, buscó un pretexto para acercarse a la casa principal, alegando la necesidad de una herramienta específica o de consultar un plano de riego. En ambas ocasiones, fue interceptado antes de llegar al patio. La primera vez, por una de las sirvientas más antiguas, una mujer de rostro adusto y lealtad inquebrantable a la familia, que le informó con una frialdad cortante que la señorita Inés estaba indispuesta. La segunda vez, la respuesta fue aún más gélida. La señorita está ocupada con sus lecciones de piano. La excusa era tan transparente que resultaba insultante. Sabía que ella estaba allí, a solo unos metros, tras los muros encalados, respirando el mismo aire, pero atrapada en un mundo que ahora le cerraba sus puertas con un rigor implacable. La separación no se manifestó solo en la distancia física, sino en el lenguaje. Un día, mientras recogía sus aperos, oyó a dos de los guardas de la finca hablando con el administrador. Mencionaron su nombre, Romero, y las palabras que usaron fueron como piedras arrojadas a un pozo. Es un buen hombre, formal y trabajador, dijo uno, pero con ideas extrañas en la cabeza, añadió el otro. Don Ricardo dice que hay que mantenerlo ocupado en lo suyo, que no se distraiga. Lo suyo, su lugar. La frase resonó en su cabeza, definiendo los límites de su existencia. Ya no era el hombre que podía hacer sonreír a la hija del patrón, sino una pieza en el engranaje de la finca, una pieza que había amenazado con salirse de su sitio y que ahora estaba siendo firmemente reajustada. La culminación de este exilio silencioso llegó en forma de una nota. Una tarde, el hijo pequeño de uno de los hortelanos se la entregó, un pequeño sobre blanco y rígido que parecía quemarle en las manos. Dentro, en un papel grueso y perfumado, la caligrafía elegante y contenida de Inés había trazado unas pocas líneas. Le daba las gracias formalmente por su trabajo en la reparación del pozo semanas atrás, añadiendo que su padre le había hecho llegar una gratificación a través del capataz. La nota terminaba con un escueto: atentamente, Inés de Valbuena. No había ni rastro de la mujer que había aceptado un pájaro de papel, ni de la que había reído con él en la plaza. Era la firma de una extraña, una declaración de distancia escrita con tinta y miedo. La nota era un objeto de otro universo. El papel, grueso y cremoso, tenía una textura que sus dedos, acostumbrados al esparto y a la madera áspera, apenas se atrevían a profanar. El leve aroma a violetas que emanaba de él era el perfume de las habitaciones cerradas, de los vestidos guardados en armarios de caoba, de una vida protegida del polvo y del sudor. Manuel la leyó una y otra vez bajo la luz mortecina de su candil, en la soledad de su pequeña habitación alquilada. Cada palabra, tan cuidadosamente elegida, era un clavo que sellaba el ataúd de su esperanza. Agradezco su diligencia. Mi padre ha dispuesto. Atentamente. Era el lenguaje de la clase, un dialecto diseñado para mantener las distancias, para recordar a cada cual su lugar en el orden inmutable de las cosas. La gratificación de la que hablaba, un par de pesetas de plata que el capataz le había entregado con una mueca de desprecio, se sentía como un insulto, un pago por su silencio, por su retirada. La semana siguiente, en el pueblo, la vio. Caminaba por la acera principal, del brazo de su tía, doña Elvira, una mujer viuda y severa, cuya virtud consistía en una vigilancia perpetua de la honra ajena. Inés llevaba un vestido oscuro y un sombrero con un velo fino que sombreaba su rostro, convirtiéndola en una figura distante y formal. Sus miradas se cruzaron por encima de las cabezas de los transeúntes. Por un instante, él vio en sus ojos una súplica, un destello del pánico de un animal atrapado, pero desapareció tan rápido que dudó de haberlo visto. Ella desvió la vista de inmediato, fijándola en el escaparate de la mercería, como si el destino del mundo dependiera de un rollo de cinta de seda. Doña Elvira, sin embargo, no fue tan sutil. Su mirada se posó en Manuel, recorriéndole de arriba a abajo, desde sus botas polvorientas hasta su camisa remendada, con un desdén tan gélido que le hizo sentir desnudo y sucio.
No hubo una palabra, no hubo un gesto, pero el mensaje fue inequívoco. Era una advertencia, una frontera trazada en el aire. Incluso el cura, el padre Mateo, le detuvo a la salida de la misa del domingo con una amabilidad sospechosa. Le preguntó por su trabajo, por su salud, y luego, con la mirada perdida en el campanario, añadió: «El Señor nos pone a cada uno en el camino que nos corresponde, hijo. La sabiduría consiste en no buscar atajos que nos alejen de su gracia». Era una red invisible tejida con miradas, con palabras amables que cortaban como cuchillos, con el peso aplastante del «¿qué dirán?». No era un odio abierto, sino algo mucho peor, una corrección social, un esfuerzo colectivo por restaurar un equilibrio que su audacia había amenazado. Y la noticia que corrió por la finca unos días después, llevada por el viento como las semillas del cardo, fue el golpe final, la confirmación de que su partida en este juego silencioso había terminado. Don Ricardo había anunciado formalmente que pronto recibirían la visita de don Álvaro de la Serna, un rico bodeguero de Jerez, que venía a Fuente Clara con el único propósito de pedir la mano de su hija. If you are finding value in this story of dignity and silence, please like this video. It helps us share these forgotten lives. La llegada de don Álvaro fue un acontecimiento que sacudió la monotonía de Fuente Clara. Llegó en el tren de la tarde, no en un vagón de tercera clase con los demás mortales, sino en un compartimento privado cuyo lujo se adivinaba a través de las cortinas de terciopelo. En el andén le esperaba el propio don Ricardo, un honor que rara vez concedía. Manuel lo observó todo desde la distancia, oculto tras unos sacos de grano apilados en el muelle de carga, donde estaba reparando una tabla suelta. Vio al pretendiente descender del tren, un hombre alto, de unos 30 años, vestido con un traje de lino claro cortado a la perfección en Sevilla, y unos botines de cuero tan brillantes que reflejaban el sol del atardecer. Se movía con la seguridad de quien nunca ha conocido la duda ni la necesidad, la facilidad de un hombre cuya familia había poseído viñedos en Jerez desde hacía generaciones. Su risa era fuerte y segura, y estrechó la mano de don Ricardo con la familiaridad de un igual. Manuel sintió una oleada de algo que era más amargo que los celos. Era un sentimiento de impotencia absoluta, la cruda constatación de la distancia que le separaba no solo de Inés, sino del mundo entero al que ella pertenecía. Durante los días siguientes, el cortijo de la atalaya se convirtió en un escenario de cortejo formal y calculado. Se organizaron cenas, paseos a caballo por las mejores tierras de la finca y una pequeña recepción para las otras familias importantes de la comarca. Manuel, trabajando en los olivares, veía a la pareja a lo lejos. Los veía cabalgar juntos, ella en su yegua blanca, él en un alazán que don Ricardo le había cedido, sus figuras recortadas contra el cielo azul. Los veía pasear por los jardines del cortijo, Inés con una sombrilla para protegerse del sol, escuchando con una atención cortés lo que don Álvaro le decía. Desde su posición, no podía oír sus palabras, solo el murmullo de sus voces, el sonido de una vida que le estaba vedada. El contraste era una tortura física, el olor del perfume caro de don Álvaro, que a veces el viento arrastraba hasta él, se mezclaba con el olor a tierra y sudor de su propio cuerpo. El brillo de sus botas se oponía a la capa de polvo rojizo que cubría las suyas. La ligereza de su conversación contrastaba con el sonido metálico y repetitivo de su azada golpeando la tierra. Una tarde, mientras desbrozaba un lindero cercano a la casa, los vio sentados en un banco de piedra bajo la sombra de un ciprés. Estaban lo suficientemente cerca como para que pudiera ver sus rostros con claridad. Don Álvaro contaba una anécdota, gesticulando con entusiasmo, y de repente, Inés se echó a reír. No era la risa contenida y educada que Manuel le había visto en otras ocasiones. Era una risa genuina, abierta, una cascada de sonido que pareció iluminar el jardín. El sonido le atravesó como un cuchillo helado. Era la misma risa que ella había compartido con él en la fiesta de la vendimia, pero ahora se la estaba entregando a otro, a un hombre que podía ofrecerle un futuro, seguridad, un nombre. En ese momento, una duda terrible se apoderó de él. Quizás la jaula dorada no era tan terrible después de todo. Quizás la libertad que él podía ofrecer, una libertad hecha de papel de periódico y de una justicia incierta, no era más que una fantasía egoísta. El dolor de aquella risa le empujó a un exilio autoimpuesto, una retirada estratégica a las profundidades de su propio silencio. Pidió al capataz que le asignara las tareas más duras y solitarias, aquellas que nadie quería, la reconstrucción de un muro de piedra en el barranco más alejado,
la limpieza de la acequia vieja en la linde norte, el desbroce de las tierras baldías que don Ricardo planeaba convertir en nuevos olivares. El trabajo físico, agotador y brutal, se convirtió en su única forma de oración, en una penitencia que le permitía ahogar el ruido de sus pensamientos. Cada piedra que levantaba, cada palada de tierra que movía, era un acto de expiación por su osadía. Se levantaba antes del alba y no regresaba a su habitación hasta mucho después del anochecer, cayendo en su jergón con los músculos tan doloridos que no le quedaban fuerzas para soñar. Dejó de ir al pueblo los domingos, evitando la misa, la plaza, cualquier lugar donde pudiera encontrarse con la visión de Inés y su prometido. Las noticias del mundo exterior le llegaban a través de los otros jornaleros, fragmentos de conversación que oía durante la breve pausa del mediodía. Hablaban del compromiso como un hecho consumado, un negocio brillante para ambas familias. Dicen que los de la Serna son más ricos que el rey, comentaba uno. Juntan los viñedos de Jerez con los olivares de Fuente Clara. Controlarán media Andalucía, respondía otro. Las palabras eran sobre tierra, sobre poder, sobre dinero. Nadie hablaba de amor, ni siquiera de afecto. Era una transacción, una alianza dinástica en la que Inés era la pieza más valiosa. En la soledad del campo, rodeado por el zumbido de los insectos y el susurro del viento en las hojas de los olivos, Manuel sacaba a veces la escritura de sociedad de su escondite. El papel amarillento, con sus sellos notariales y su caligrafía enrevesada, parecía un objeto de un mundo de fantasía. ¿Qué era aquel trozo de papel, aquella promesa de honor, frente a la realidad aplastante de la unión de dos fortunas? Empezó a comprender la verdadera naturaleza de su lucha. Reclamar su herencia no era simplemente una cuestión de justicia para su padre. Era un acto que tendría consecuencias devastadoras para Inés. Si él desenmascaraba a don Ricardo, el escándalo destruiría el apellido Balbuena y, con él, el ventajoso matrimonio de su hija. La dejaría deshonrada, empobrecida, atada a un futuro incierto a su lado. El amor, se dio cuenta con una claridad dolorosa, no era suficiente. No podía comprar seguridad, ni restaurar una reputación hecha añicos. Su presencia en la vida de ella no era un regalo, sino una amenaza. Una tarde, mientras trabajaba cerca del Pozo Viejo, el lugar de su primer encuentro verdadero, encontró un pequeño gorrión muerto en el suelo, junto al brocal de piedra. Yacía sobre el polvo, con las alas cuidadosamente plegadas, como si estuviera durmiendo. La imagen le golpeó con la fuerza de un presagio. Levantó el pequeño cuerpo inerte, tan frágil en su mano encallecida, y pensó en su pajarita de papel, en aquel símbolo de una libertad imposible y efímera. Le pareció que el pájaro muerto era una señal, el fin de un sueño, la prueba de que en su mundo, las cosas delicadas y hermosas no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir. La revelación de que su amor era una amenaza para ella y no una salvación, cambió el curso de sus pensamientos de una manera fundamental. La ira que había alimentado durante años, la sed de una justicia directa y personal contra don Ricardo, comenzó a disolverse, reemplazada por una preocupación abrumadora por el bienestar de Inés. Ya no se trataba de reclamar lo que era suyo, sino de protegerla de las consecuencias de su propia herencia. La venganza, se dio cuenta, era un lujo que solo podían permitirse aquellos que no tenían nada que perder. Y él ahora tenía el futuro de ella que considerar. Su insomnio se llenó de nuevos cálculos, de estrategias que ya no buscaban la confrontación, sino la contención. Una noche, incapaz de dormir, salió de su habitación y caminó bajo un cielo lleno de estrellas indiferentes. Sin proponérselo, sus pasos le llevaron por los senderos ocultos que también conocía, hasta una colina desde la que se dominaba el cortijo. La casa estaba a oscuras, dormida, a excepción de una única ventana iluminada en el segundo piso. Sabía que era la biblioteca. Una necesidad irresistible de verla, aunque fuera como una sombra a través del cristal, le impulsó a acercarse, moviéndose con el sigilo de un cazador. Se apostó detrás de un seto de arrayán, en la oscuridad del jardín, y desde allí pudo ver el interior de la habitación. Inés estaba sentada en un escritorio, con la cabeza apoyada en una mano, la luz de una lámpara de aceite proyectando largas sombras en la pared. No estaba leyendo ni escribiendo, simplemente miraba al vacío. Su rostro una máscara de agotamiento y una tristeza tan profunda que a Manuel le dolió físicamente verla. En su expresión no había rastro de la joven feliz que reía con su prometido en el jardín. Aquella era la verdadera Inés,
la prisionera en la Torre de Marfil, atrapada entre el deber hacia su padre y el vacío de un futuro que no había elegido. Don Álvaro no era el villano de la historia. Era, como ella, otra pieza en el tablero de las ambiciones de su padre. En ese momento, mientras la observaba en su soledad vigilada, Manuel comprendió con una certeza absoluta que irrumpir en su vida con la escritura de sociedad en la mano no la liberaría. Sería un acto de una crueldad inmensa. La arrancaría de una jaula dorada para arrojarla a otra, una jaula de escándalo, pobreza y ostracismo social. Su amor por ella, si era verdadero, exigía un sacrificio. Exigía que él la protegiera, incluso de la justicia que le era debida. Debía encontrar una manera de luchar su guerra sin que ella se convirtiera en el campo de batalla. De repente, como si sintiera su presencia en la oscuridad, ella levantó la vista y miró directamente hacia la ventana. Sus ojos se encontraron a través del cristal, un puente de silencio y desesperación tendido en la noche. No hubo sorpresa en su mirada, ni miedo, solo un reconocimiento mudo, una profunda y compartida resignación ante el peso del mundo que los aplastaba. Aquel cruce de miradas a través del cristal fue una sentencia y una liberación. En la profundidad de sus ojos, Manuel no vio una petición de rescate, sino un ruego de paz. La aceptación de un destino que ambos sabían ineludible. Regresó a su habitación con el corazón pesado pero con la mente extrañamente clara. La justicia para su padre tendría que esperar, o, mejor dicho, tendría que tomar una forma diferente, una que no implicara la destrucción del mundo de Inés. El honor de su familia no podía construirse sobre las ruinas de la felicidad de ella. Pasó el resto de la noche en vela, no luchando contra sus demonios, sino negociando con ellos. El rostro de su padre en su lecho de muerte, pidiéndole que no buscara venganza sino justicia, adquirió un nuevo significado. La verdadera justicia quizás no consistía en recuperar la tierra, sino en actuar con la nobleza que a don Ricardo le había faltado. Consistía en elegir el honor por encima del beneficio, el sacrificio por encima de la satisfacción. Al amanecer, con la primera luz gris filtrándose por su pequeña ventana, tomó una decisión. Descorrió la piedra suelta de la pared y sacó el paquete de arpillera. Desenvolvió con cuidado la escritura de sociedad, el documento que era a la vez su herencia y su carga. Durante años lo había visto como un arma, una llave que abriría las puertas de su pasado y le devolvería su nombre. Ahora lo veía de otra manera. Era un escudo que, usado en el momento adecuado y de la forma correcta, podría proteger a Inés sin necesidad de demoler su vida. Su plan ya no era una confrontación dramática en el salón del cortijo. Eso sería un acto de egoísmo, un espectáculo para su propio orgullo herido. La guerra debía librarse en otro terreno, uno más silencioso y mucho más letal, el terreno de la ley. No en Fuente Clara, donde la influencia de don Ricardo lo corrompía todo, sino en Sevilla, donde los notarios y los jueces, aunque no inmunes a la corrupción, al menos operaban bajo un escrutinio mayor. Necesitaba un abogado, un hombre discreto y astuto que entendiera el poder de un documento sellado y la paciencia necesaria para usarlo. Empezó a repasar en su mente los nombres que había leído en los periódicos viejos, los anuncios de bufetes en la capital. La lucha sería larga, costosa y solitaria, y requeriría que él permaneciera en las sombras, como Manuel Romero, el jornalero insignificante, durante mucho más tiempo. Era un sacrificio inmenso, el aplazamiento de su propia vida, de su propio nombre, pero al mirar el documento bajo la luz del alba, supo que era el único camino. La justicia no era un estallido, sino un lento y paciente asedio. Mientras doblaba el papel para guardarlo de nuevo, no para usarlo como una espada, sino para afilarlo como un bisturí, oyó las campanas de la iglesia llamando a la primera misa, sin saber que ese mismo día su resolución sería puesta a la prueba más dura. El domingo siguiente, el párroco anunció formalmente el compromiso de Inés de Valbuena con don Álvaro de la Serna y de la Torre. La noticia no fue una sorpresa para nadie, pero escucharla proclamada desde el púlpito, con la bendición de Dios y la aprobación de la comunidad, le dio un peso de finalidad irrevocable. Manuel estaba de pie al fondo de la iglesia, como siempre, cerca de la pila de agua bendita, un espectador invisible en el teatro de la vida de Fuente Clara. Observó a Inés, de pie junto a su prometido en el primer banco. Llevaba un vestido de seda gris perla y un sombrero a juego. Su rostro, bajo el delicado velo, era una obra maestra de compostura, pálido e inmóvil como el de una estatua de mármol. Don Álvaro, a su lado,
parecía la encarnación del triunfo, erguido y orgulloso. Y don Ricardo, de pie detrás de ellos, irradiaba una satisfacción tan inmensa que parecía llenar todo el espacio de la nave. La congregación murmuraba su aprobación, sus miradas yendo de la joven pareja al poderoso terrateniente. Era la imagen perfecta de la continuidad, de la unión del poder y la riqueza, la reafirmación del orden social que todos entendían y respetaban. Para el mundo, era una celebración. Para Manuel, era un funeral. Sintió cómo se cerraba la última puerta, cómo se cortaba el último hilo que le unía a un futuro que se había atrevido a imaginar. El dolor era físico, una opresión en el pecho que le dificultaba respirar el aire cargado de incienso y cera. Pero debajo del dolor, había algo más, una extraña calma, una resolución fría que se había forjado en las noches de insomnio. Ahora era un guardián de un secreto que, si se revelara, haría estallar aquella escena de perfecta armonía en 1000 pedazos. Su papel, por ahora, era el silencio. Su sacrificio consistía en permitir que aquella farsa continuara, en dejar que Inés creyera que él se había rendido, que había aceptado su lugar. La protegía con su invisibilidad, con su aparente sumisión. Era un tipo de amor que nadie entendería, un honor que nadie vería. Cuando la misa terminó y la gente comenzó a salir, Manuel se quedó inmóvil, dejando que la multitud pasara a su alrededor. Vio a la familia Balbuena y a su futuro yerno recibir las felicitaciones del alcalde, del médico, de los otros terratenientes. Y entonces, mientras se dirigían hacia la salida, la mirada de Inés barrió la penumbra del fondo de la iglesia y se encontró con la suya. Durante un segundo, la máscara de perfecta compostura se resquebrajó, y en ese instante, ella hizo un gesto casi imperceptible, un levísimo movimiento de cabeza, un no tan sutil que si hubiera parpadeado, se lo habría perdido. No supo cómo interpretarlo. ¿Era una advertencia? ¿Una súplica? ¿Una negación de todo lo que estaba sucediendo? El gesto le dejó anclado al suelo de piedra, helado, mientras ella desaparecía bajo el sol cegador de la plaza, dejándole solo con una duda que era más dolorosa que la certeza de haberla perdido. Aquel no, susurrado por el aire de la iglesia, tan efímero como el aliento en un cristal, se convirtió en el centro de su universo. Manuel salió del templo y el sol de mediodía le golpeó con una violencia que le hizo entrecerrar los ojos, como si el mundo exterior fuera demasiado brillante, demasiado real para la tormenta que se agitaba en su interior. La plaza era un hervidero de vida dominical. Familias paseando con sus mejores ropas, niños corriendo tras una pelota de trapo, el murmullo de las conversaciones mezclándose con el repique tardío de las campanas. Para todos ellos, el anuncio del compromiso era una noticia más, un eslabón en la cadena predecible de la vida del pueblo, la unión de dos nombres poderosos que aseguraba la estabilidad de su pequeño mundo. Para él, era el sonido de la tierra partiéndose bajo sus pies. Caminó sin rumbo, sus pasos llevándole por las callejuelas encaladas, lejos del bullicio. El gesto de Inés era una espina clavada en su mente. ¿Qué significaba? ¿Era una negación de la voluntad de su padre, una rebelión silenciosa que solo él podía entender? ¿O era, por el contrario, una súplica desesperada para que él no hiciera nada, para que la dejara sellar su destino en paz, por doloroso que fuera? Cada posibilidad era una forma diferente de tortura. Si era un ruego de ayuda, ¿cómo podía él, un jornalero sin nombre, desafiar el poder combinado de los Balbuena y los de la Serna? Si era una advertencia, ¿cómo podía vivir sabiendo que ella caminaba hacia su sacrificio con los ojos abiertos, resignada a su jaula dorada? Se sentó en un poyo de piedra a la sombra de una tapia cubierta de bugambillas, el olor dulzón de las flores casi nauseabundo en su desolación. La lógica le decía que no había esperanza, que su amor era una planta que había crecido en la grieta de una roca, destinada a secarse bajo el sol implacable de la realidad. Pero el corazón, ese órgano ilógico y tenaz, se aferraba a la imagen de sus ojos, a esa fracción de segundo en la que la máscara había caído, y él había visto el abismo que había detrás. La verdad era que él poseía un poder que nadie en Fuente Clara, ni siquiera don Ricardo, podía imaginar. Un poder guardado en un hueco de una pared de adobe, envuelto en arpillera. Un poder que podría cambiarlo todo. Podría haber marchado hasta el altar en mitad de la misa, haber desenrollado el pergamino y haber hecho añicos aquel mundo de apariencias. La idea era tan vertiginosa que le hizo sentir náuseas, pero se había quedado quieto,
una estatua de silencio en el fondo de la iglesia, y ahora la duda le corroía. ¿Su silencio había sido un acto de honor o el mayor acto de cobardía de su vida? En la soledad de su habitación, con la puerta asegurada por la tranca de madera, el mundo se reducía a 4 paredes de adobe y al rectángulo de luz polvorienta que entraba por la ventana. El silencio aquí no era pacífico, era denso, un lienzo donde se proyectaban sus miedos. Se arrodilló junto a la pared y retiró la piedra suelta. El tacto áspero de la arpillera era un ancla en la tormenta. Desenvolvió el paquete con la reverencia de quien prepara un objeto sagrado. Allí estaba, la escritura de sociedad. El papel, amarillento y quebradizo en los bordes, olía a tiempo, a polvo de archivo y a tinta antigua. Sus dedos, acostumbrados a la dureza de la azada, recorrieron con infinita delicadeza la caligrafía elegante y los sellos de lacre rojo que, aunque agrietados, aún guardaban la impronta de la ley. Aquel documento no era solo la prueba de una traición, era la llave de otra vida. Con él en la mano, Manuel Romero desaparecía y emergía Manuel Soler, dueño legítimo de la mitad del olivar más rico de la comarca y de la mitad de los derechos del agua, la sangre de aquella tierra. Podría haber comprado el respeto, o al menos la atención temerosa, de cada hombre que le despreciaba. Podría haberse sentado en el primer banco de la iglesia, no por la gracia de Dios, sino por el peso de su fortuna. Podría haberse presentado ante don Ricardo, no como un siervo, sino como un igual, y exigirle no la mano de su hija, sino la mitad de su reino. Y esa era, precisamente, la razón por la que no lo había hecho. Su padre le había enseñado que el honor de un hombre no residía en lo que poseía, sino en lo que era. Usar aquella escritura para reclamar a Inés habría sido convertirla en un premio, en una propiedad más junto a la tierra y el agua. Habría sido una transacción, y él no quería comprarla. Quería que ella le eligiera a él, a Manuel, el hombre que doblaba pájaros de papel, no a Manuel Soler, el terrateniente recuperado. Había esperado, con la paciencia de un árbol, a que ella viera más allá de su ropa gastada y sus manos encallecidas. Había creído, con orgullo silencioso, que el amor debía ser reconocimiento, no conveniencia. Pero ahora, con el sonido de las campanas de su compromiso aún resonando en los oídos, se preguntaba si su nobleza no era una forma elaborada de estupidez, una fantasía romántica en un mundo que solo entendía el lenguaje brutal del poder y el dinero. La decisión de mantener oculta la escritura no había nacido de la cobardía, sino de un juramento hecho sobre la tumba de su padre. Recordaba el día, el sol blanco de Andalucía cayendo a plomo sobre el cementerio de Archidona, el olor a tierra seca y cipreses. Tras el entierro, solo en su casa vacía, releyó las últimas palabras que su padre le había dejado en una nota temblorosa. Que tu nombre valga más que tu tierra. No te conviertas en el hombre que nos destruyó. Aquella frase se volvió su brújula. Don Ricardo de Balbuena medía el mundo en posesiones. Hectáreas, ganado, alianzas matrimoniales. Su identidad estaba anclada en lo que tenía, no en lo que era. Si Manuel irrumpía blandiendo la escritura, reclamando su parte, aceptaría jugar en su tablero, bajo sus reglas. Se convertiría en otro terrateniente peleando por un trozo de mapa. Y en esa lucha, el recuerdo de su padre, un hombre que creía en la palabra, se desvanecería. Ganaría la tierra, pero perdería su nombre, su alma. Y, sobre todo, perdería a Inés de la única manera que importaba. Imaginaba la escena, el escándalo, la humillación de don Ricardo, la cancelación del compromiso con el bodeguero de Jerez. Y después, ¿qué? Se acercaría a ella ya no como jornalero, sino como heredero, y le ofrecería su mano. ¿Cómo saber si su sí sería amor o gratitud, libertad o falta de opciones? Su amor quedaría manchado por la duda, una flor hermosa plantada en tierra envenenada por el cálculo. No, el amor que él quería era un regalo, no una deuda. Debía nacer en la igualdad de los espíritus, no en la de las fortunas. Un idealismo peligroso, casi suicida, que le condenaba a ver desde las sombras cómo la mujer que amaba era entregada a otro. Se levantó y fue a la ventana, mirando la colina donde se alzaba la atalaya, una fortaleza blanca contra el atardecer. Quizás su padre se había equivocado. Quizás, para proteger lo que amas, primero debes volverte el tipo de hombre que desprecias, un hombre con poder suficiente para cambiar las reglas. Los días se volvieron semanas, y la boda, antes lejana, empezó a materializarse en Fuenteclara con una certeza implacable.
La realidad era una marea que erosionaba la isla de sus principios. Manuel veía los preparativos como un fantasma. Vio llegar el carruaje con el escudo de la Serna, de caoba oscura y herrajes de plata, fuera de lugar en las calles polvorientas. Vio descargar baúles enormes en la puerta del cortijo. Oyó a las mujeres del mercado murmurar sobre encajes de Bruselas y sedas de Lyon compradas en Sevilla. Cada detalle era un golpe de martillo. El trabajo en el campo se volvió su refugio. El esfuerzo físico acallaba su mente. Pero incluso allí, el futuro le alcanzaba. Don Ricardo, eufórico, ordenó roturar nuevas tierras para plantar más olivos. Expansión financiada, decían, con el dinero del matrimonio. Manuel, en una ironía cruel, trabajaba para preparar la tierra que sería parte de la dote de Inés, su sudor abonando el terreno de su derrota. Una tarde, mientras afilaba la azada junto a la alberca, vio a Inés y a don Álvaro paseando a caballo por un sendero. No iban solos. Les seguía don Ricardo, montado en su semental negro. Vigilancia y control. Inés llevaba un traje de amazona verde oscuro que resaltaba su palidez. Reía de algo que decía su prometido. El viento arrastró esa risa clara hasta Manuel. Pero sus ojos, incluso a distancia, no reían. Tenían la misma expresión vacía que él había visto desde la ventana de la biblioteca. Era una prisionera aprendiendo a sonreír. Esa visión le sacudió más que cualquier rumor. Comprendió que su silencio no era sacrificio noble, era complicidad. Al no usar el poder que tenía, al no ofrecerle a Inés una alternativa, la estaba abandonando. El honor de su padre no podía significar la infelicidad de la mujer que amaba. La balanza de su alma, inclinada durante tanto tiempo hacia la paciencia, empezó a moverse, empujada por una certeza terrible. El tiempo de los ideales se agotaba. La revelación le golpeó como una bofetada. Esa noche, en la taberna del pueblo, un lugar que evitaba, se sentó en un rincón oscuro, bebiendo vino áspero y escuchando. El aire olía a tabaco, a vino derramado y a sudor. Un grupo de jornaleros de las cuadras hablaba en voz baja, temiendo al capataz. El señorito de Jerez es un hombre de números, dijo uno. No mira al caballo, mira lo que vale. Ayer le oí hablar con don Ricardo, añadió otro. No hablaban de la boda, hablaban de un contrato, de los derechos del agua. Decía que la firma de la señorita Inés era la última garantía para una inversión en bodegas nuevas. Las palabras cayeron en Manuel como plomo. No era un matrimonio, era una fusión de negocios. Inés no era novia, era una garantía. Recordó la frase de don Ricardo. Una mujer aprende a querer lo que le conviene. Estaba vendiendo a su hija por la expansión de su imperio. En ese instante, todo cambió. Su lucha ya no era por su honor ni por la tierra, ni siquiera por su amor. Era por ella, por su derecho a ser algo más que una cláusula. Se levantó, dejó el vino a medio beber y salió a la noche fría. La rabia que sintió no era ciega, era fría, lúcida. Tenía que actuar, no con un estallido que la destruyera a ella junto a su padre, sino con precisión. Tenía que darle la verdad, poner en sus manos el poder de elegir, aunque eligiera rechazarle. Tenía que hacerle saber que no estaba sola, que existía otro mundo más allá de la atalaya. La pregunta ya no era si debía usar la escritura, sino cómo. De vuelta en su cuarto, su mente trabajó con claridad febril. Extendió la escritura sobre la mesa. La luz del candil temblaba sobre el pergamino. Mirarla ya no le producía orgullo y dolor, sino poder enfocado. Era un arma, sí, pero no la usaría como masa para demoler, sino como llave para abrir una puerta, la de la celda de Inés. El problema era la entrega. Acercarse él mismo era imposible. Lo interceptarían y lo convertirían en insolencia. Necesitaba un mensajero, alguien que se moviera entre mundos sin despertar sospechas. Repasó nombres: jornaleros temerosos, sirvientas que eran ojos y oídos, el cura atado a conveniencias. No, tenía que ser alguien invisible. Y entonces pensó en Ana, la hija pequeña del hortelano, 10 años, delgada y silenciosa como un gorrión, que a veces entraba en la cocina del cortijo con verduras para la cocinera. Le tenía cariño. Él le arregló una muñeca de trapo y le enseñó a hacer silbatos con cañas. Era arriesgado usar a una niña, pero su inocencia era el mejor disfraz. Luego, el mensaje. No podía entregar la escritura original, demasiado valiosa. Bastaba una prueba y, sobre todo, una explicación clara, sin ruego ni amenaza, y un símbolo que solo ellos comprendieran. Se sentó,
Sacó un trozo de periódico y comenzó a doblarlo. Iba a construir un pájaro nuevo. No un regalo frágil, sino un mensajero. El plan lo poseyó con urgencia. La noche fue su taller y la mesa, su campo de batalla. Primero, la carta. Solo tenía papel basto de cuentas, pero en sus manos adquirió solemnidad. Mojó la pluma, y el rasguido del plumín fue el único sonido. Las palabras costaron. ¿Cómo condensar una vida de injusticia y una oferta de libertad en pocas líneas? No podía ser acusación ni súplica. Debía ser un informe, hechos claros. Escribió sobre su padre, Antonio Soler, y la sociedad con Ricardo de Balbuena. Describió la traición con fechas y términos. Luego, lo más difícil, ella. Le explicó que la escritura probaba que la mitad de lo ofrecido como dote era un fraude construido sobre el honor robado de otro hombre. Le dijo que no buscaba venganza ni reclamar la tierra por la fuerza. Le ofrecía la verdad para que ella la usara como quisiera, detener la boda, negociar su futuro, o simplemente saber que la jaula tenía una puerta, aunque abrirla costara caro. Le aseguró que respetaría su decisión en silencio. No firmó como Romero, ni como Soler. Dibujó una pequeña pajarita, el único nombre que habían compartido. Dobló la carta hasta hacerla un cuadrado. Luego, con el periódico, sus dedos se movieron con memoria ancestral y nació el pájaro. Hizo una incisión en el lomo y deslizó la carta dentro. El pájaro se volvió un arca. Al día siguiente encontró a Ana junto a la acequia, haciendo barquitos con hojas. Se arrodilló y con voz suave le pidió el favor más grande de su vida. Le entregó el pájaro y le explicó que era un regalo secreto para la señorita Inés, que nadie debía ver. Los ojos de la niña, serios, lo miraron un instante y asintió. Manuel la vio alejarse hacia el cortijo, una mancha de color en el paisaje ocre, llevando un secreto capaz de derribar un imperio. La espera fue tortura. Cada hora se estiraba, cada sonido era presagio. El martilleo del herrero sonaba como un mazo. Las cigarras taladraban su cabeza. No podía trabajar. Intentó reparar un arado, pero las manos le temblaban. Intentó leer, pero las letras bailaban. Su mundo se redujo a esperar una señal, una explosión, algo que rompiera la tensión. Imaginaba la escena una y otra vez. Ana entregando el pájaro, Inés descubriendo la carta. ¿Qué haría? ¿Se derrumbaría? ¿Se enfrentaría a su padre? ¿O quemaría el secreto para salvarse? Cada posibilidad era una espina. Si ella actuaba, el escándalo sería brutal. Don Ricardo, acorralado, usaría su poder para aplastarlo, y el nombre de Soler sería arrastrado por el barro otra vez. E Inés quedaría en medio, con la reputación rota. Si ella callaba, él tendría su respuesta. Le ofreció la llave y ella la rechazó. Al caer la tarde, con la luz dorada sobre los muros encalados, oyó pasos ligeros, el trote rápido de una niña. La puerta se abrió. Era Ana. No dijo nada. Sus ojos estaban asustados. Extendió la mano y le entregó la pajarita. Estaba intacta. Por un instante, el corazón de Manuel se hundió, creyendo que ella la había rechazado sin abrirla, pero notó algo distinto. Deshizo un pliegue del ala. Dentro no había respuesta escrita, solo una pequeña flor de jazmín, blanca y casi translúcida, ya marchita, cuyo perfume fantasmal llenó la habitación. La flor era más elocuente que cualquier carta. Era el aroma de los jardines del cortijo, el perfume de un mundo que él no podía habitar. Era recuerdo, agradecimiento y despedida en un solo pétalo. Manuel comprendió. Inés había leído, había entendido y había elegido. No la guerra ni el escándalo. Había elegido la paz. Su paz, por precaria que fuese. La flor no era rechazo a él. Era aceptación de su destino y un ruego silencioso para que él aceptara el suyo. Destruir a su padre, incluso en nombre de la justicia, sería destruir los cimientos de su identidad. Ella no estaba dispuesta a pagar ese precio, y él, si la amaba, no podía obligarla. Esa noche no durmió. Se sentó junto a la ventana y vio girar las estrellas sobre la atalaya. No sentía rabia, solo una tristeza agotadora, la calma que sigue a la batalla perdida. Su padre le pidió justicia, no venganza, y la justicia, entendió, a veces exige sacrificio. La verdadera victoria no era recuperar la tierra, sino conservar el alma, negarse a convertirse en el hombre que mide la vida en hectáreas y contratos. Antes del amanecer tomó su decisión. Hizo un hatillo con lo poco que tenía, una muda,
el cuchillo de su padre, unos libros. Por último, la escritura. La dobló y la guardó en el forro interior de la chaqueta. Ya no era un arma para reclamar un futuro, sino una reliquia, la prueba de quién era en un mundo que intentó borrar su nombre. Dejó unas monedas sobre la mesa para pagar el alquiler y salió a la calle desierta. El aire de la madrugada era frío y limpio. Caminó por el pueblo silencioso, con las botas resonando en los adoquines. Pasó por la plaza donde fue humillado, por la iglesia donde la vio por última vez. No miró atrás. Se dirigía al sur, hacia la costa, donde nadie conocía a Romero ni a Soler, donde un hombre podía empezar de nuevo con la fuerza de sus brazos y la integridad de su espíritu. Había perdido la tierra y a la mujer que amaba, pero en la quietud del amanecer andaluz, cuando el primer sol tiñó de rosa las sierras, Manuel Soler supo que se llevaba lo único que nadie podría arrebatarle jamás: el honor intacto de su nombre. Si crees que la verdadera dignidad es la única riqueza que importa, comparte esta historia. Gracias por escuchar.